Buenas tardes, mis queridos hermanos, hermanas. Saludamos a cada uno de ustedes en esta fría tarde. La verdad, las cosas que hoy día el clima nos ha tenido con harto frío en general. Creo que ha sido un comentario en los distintos lugares que me he movido. Pero como lo decíamos con los jóvenes el otro día, siempre el clima está perfecto para poder aprender un poco más de la palabra y escuchar la voz del Señor. Hoy, como un nuevo lunes, nos reúne a todos nosotros el poder estudiar sobre el profeta Amós. Ya tuvimos el primer estudio, ¿cierto? Ya sabemos de cómo parte este libro, quién es Amós. A pesar de que no tenemos mucho detalle de su vida particular, pero lo relevante no es justamente su vida, sino el mensaje que le entrega. Lo relevante es lo que Dios puede hacer a través de una persona que Él elige, que Él escoge, a través de una persona que se dispone en las manos del Señor. Aquí podemos ver justamente la característica de Amós, de que no era un hombre que pertenecía a escuelas proféticas, pero sin embargo, simplemente dispuso su corazón, y eso nos regala un tremendo principio bíblico para este tiempo, en que no es necesario pensar que debemos ser los más capacitados, los mejores en conocimiento, sino que lo que realmente es importante en la vida de un cristiano es un corazón dispuesto. Vamos a orar para poder dar comienzo al estudio del día de hoy, que nos vamos a centrar en los capítulos 3 y capítulo 4 del libro de Amós. Así que, ¿dónde está? Le invito a que pueda cerrar sus ojos y me acompañe en oración. Padre nuestro que estás en los cielos y es amado, vamos delante de tu presencia en estos momentos, Señor. Padre amado, nos dirigimos hacia ti pidiendo tu bendición, Señor, para este momento y esta instancia. Dios, tú nos has regalado este tiempo y Padre Celestial, a través de este medio, Señor, de manera online, Señor, estamos reunidos para poder aprender más de tu palabra, para poder, Padre Celestial, escudriñar tu palabra, Señor, y ver qué más quieres enseñarnos en este tiempo a través de lo que está en esto escrito, Señor. Sabemos que siempre tú tienes algo que decirnos, siempre tienes un mensaje y algo, Padre Celestial, que nos hará enderezar nuestro camino hacia la voluntad que tú nos quieras llevar. Padre Celestial, que tu Espíritu Santo nos guíe a todos a escuchar, a estar atentos, Señor, y también mi vida, Señor, para que todo lo que pueda decir sea conforme a tu voluntad. Todo lo dejamos en el nombre de Jesús. Amén. Hoy el estudio, mis queridos hermanos, se basa en un principio en que Dios demanda fidelidad. Fidelidad, una palabra que encontramos su antónimo más que justamente que este principio, porque Dios demanda fidelidad. Pero cuando vemos el comportamiento del pueblo de Dios, vemos que el pueblo constantemente cae justamente en lo contrario, en la infidelidad. Dios a su pueblo le regaló su presencia, su palabra, les enseñó y les dejó por escrito cómo debían actuar. Sin embargo, el pueblo de Dios, en la medida en que iba obrando, confiando en su voluntad, en su pensamiento, siguiendo la guía de su corazón, vemos que cometía grandes errores, y errores que les costaron muy caros. Eso muchas veces pasa en nuestras vidas, cuando queremos actuar conforme a nuestra propia voluntad, bajo nuestros propios deseos. Y lo que vamos a estudiar en el capítulo 3 y 4 va relacionado un poco justamente en este punto, en la fidelidad que tiene que tener el pueblo hacia Dios. Pero antes de entrar en materia,
fíjense que buscaba cómo poder reflejar de alguna manera o ilustrar cómo era la relación del pueblo en estos capítulos. Y llegaba a lo siguiente, que imagine usted que un padre tiene varios hijos, y a lo mejor puede ser alguno de nosotros, pero uno de ellos vive con él en su casa, el resto ya no vive con él quizás. Este hijo lo ve todos los días, escucha su consejo, come en su mesa, comparte su amor de forma directa. Este hijo se relaciona directamente con él. Ahora bien, cuando el hijo se porta mal, ¿no es normal acaso de que el padre, cierto, lo discipline, lo corrija, le llame la atención más que los otros hijos que viven lejos? ¿Por qué? Finalmente porque este hijo está cerca. Eso nos pasa a cada uno. Y eso es porque conoce mejor el consejo de su padre. Asimismo, Israel había sido escogido por Dios. Dios no escogió a Israel por ser mejores que otras naciones, sino que simplemente fue por gracia, mis queridos hermanos. Simplemente fue la gracia de Dios lo que hizo que Dios lo liberara de Egipto, de que Dios le diera su ley, de que su presencia estuviera con ellos y que su protección también estuviera con el pueblo. Y es aquí el punto de inflexión en la relación que hay entre un padre y un hijo, que la podemos ver en la relación que tiene Dios con su pueblo. Porque en lugar de que el pueblo viviera en gratitud, se alejaron, despreciaron su voz y se rebelaron. Porque como ya hemos estudiado hasta acá, los distintos profetas, vemos que el pueblo siempre se fue en pos de dioses paganos, se fue en pos de ritos paganos, se fue justamente adoptando actitudes, formas y distintas cosas que no eran propias de la identidad de Dios que le había entregado al pueblo. Y de esa manera el pueblo se aleja. Entonces esto es lo que pasa justamente con el pueblo de Israel, porque recordemos que estamos viendo que esto está sucediendo en el reinado del norte. Los israelitas, mis queridos hermanos, creían que por haber sido elegidos hijos de Dios, ellos podían gozar de privilegios que ningún otro pueblo podía tener. Pero también creyeron en su corazón de que Dios estaba obligado a protegerles siempre, a bendecirles siempre, y que Dios siempre estaría ahí para ellos. Sin embargo, Amós, en este caso, fue el encargado de anunciar la manera de pensar de Dios, la manera de cómo Dios lo estaba viendo al pueblo. Y que no por ser una nación elegida, Dios por ejemplo, no los iba a castigar. En este momento histórico, estamos viendo que la nación de Israel estaba siendo completamente próspera, estaba siendo privilegiada. Pero sin embargo, aún una nación con esas características podría burlar la palabra y las leyes de Dios. Y es aquí en donde Amós justamente entrega estos mensajes. Así que vamos a leer del capítulo 3 los versículos 1 y 2, que dicen así: Oíd estas palabras que ha hablado Jehová contra vosotros, hijos de Israel, contra toda la familia que hice subir de la tierra de Egipto. Dice así: a vosotros solamente he conocido de todas las familias de la tierra, por tanto os castigaré por todas vuestras maldades. Fíjense
que la expresión que ocupa Amós en el capítulo 3 del versículo 1 es una expresión que tiene que repetir. Oíd estas palabras que ha hablado Jehová contra vosotros. Esto nos muestra muchas veces, mis queridos hermanos, que el mensaje de Dios, cuando trae un mensaje de cuestionamiento, cuando trae un mensaje de desafío, cuando trae un mensaje que no es agradable al oído, y yo creo que ustedes me entienden a lo que me quiero referir. Cuando nosotros muchas veces escuchamos un mensaje que es confrontacional, un mensaje que muchas veces nos hace un llamado a atención, no nos gusta. Como personas, a nadie le gusta justamente que le hagan un llamado de atención, que le corrijan un actuar, que les indique algo. Por eso Amós tiene que partir este mensaje indicando que es un mensaje del Señor justamente para que el pueblo ponga atención. Porque en los primeros 2 capítulos vimos cómo Dios estaba emitiendo juicio contra otras naciones. Y lo más probable es como Amós justamente de manera estratégica también empieza a nombrar las naciones vecinas. Claramente el pueblo de Israel seguía aplaudiendo su mensaje. Sí, Señor, castígalos por lo que han hecho con nosotros. Y mientras iban nombrando lo que habían hecho las otras naciones, tráfico de personas y un sinfín de cosas, estaban todos bien, hasta cuando le toca a Israel y a Judá. Ahí ya el panorama cambia. Entonces acá Amós tiene que hacer justamente esta indicación. Le dice: a vosotros solamente he conocido. Este verbo conocer, cuando lo vemos en la palabra de Dios, lo vemos que se refleja prácticamente en una relación marital de un matrimonio. Pero acá lo que quiere decir Dios justamente es que los conoce tal como un marido conoce a su esposa. Entonces la relación entre el pueblo, justamente entre Dios y el pueblo, es algo más íntimo, es algo más que superficial. Hay algo más profundo en esa relación. Y es por eso que Amós comienza con estas palabras, porque dudaban de la autoridad de un agricultor y un pastor de Tecoa. Muchos quizás cuestionaban que él justamente no era el ideal para traer un mensaje de este tipo. Pero sin embargo, valientemente Amós entrega este mensaje del Señor. Y del versículo 3 en adelante dice así: ¿andarán 2 juntos si no estuvieran de acuerdo? Ahí Amós empieza a hacer una primera pregunta y luego empiezan una serie de preguntas retóricas que vienen juntas, que nos hace un poco nos muestra un poco lo que Dios quiere hablar. Versículo 4 dice: ¿rugirá el león en la selva sin haber presa? ¿Dará el leoncillo su rugido desde su guarida si no apresare? ¿Caerá el ave el lazo sobre la tierra sin haber cazador? ¿Se levantará el lazo en la tierra si no ha atrapado algo? ¿Se tocará trompeta en la ciudad y no se alborotará el pueblo? ¿Habrá algún mal en la ciudad el cual Jehová no haya hecho? Porque no hará nada Jehová el Señor sin que revele su secreto a sus siervos los profetas. Si el león ruge, ¿quién no temerá? Si habla Jehová el Señor, ¿quién no profetizará? El pueblo de Israel pensaba que el ser elegido era un privilegio, pero no tenía en su pensamiento que también tenía responsabilidades que cumplir. El pueblo simplemente pensó que era gozar, ser elegidos por Dios, ser llamados por Dios, simplemente significaba recibir bendiciones del Señor. Pero estaban omitiendo completamente la responsabilidad que ellos tenían como pueblo.
al ser elegidos por Dios. Por eso en el versículo 2, Amós les dice de parte del Señor: he conocido a toda la familia de la tierra, pero Dios lo eligió a Israel. Y eso significa tener una responsabilidad. Nuestras vidas, mis queridos hermanos, si son elegidas por Dios, nosotros también tenemos responsabilidades. No es simplemente para vivir una vida recibiendo bendiciones de parte de Dios, que es lo que nos gusta a todos. Pero sin embargo, cuando tenemos deberes que cumplir, cuando tenemos que reflejar la vida de Cristo en nuestras vidas, cuando tenemos que actuar conforme a la palabra del Señor, cuando nuestra vida debe tener una transformación, no nos gusta. Pero no nos damos cuenta que no estamos haciendo la parte que nos corresponde en cuanto a responsabilidad. Y es eso lo que Dios está anunciando en esta parte. Porque el pueblo estaba fallando, estaba pecando, había caído justamente en cosas aberrantes. El pueblo estaba viviendo, como lo hemos conversado ya, estaba viviendo un buen momento económico, un buen momento militar. La nación estaba siendo privilegiada. Pero dentro de la nación, en el pueblo de Dios, había injusticia. Unos abusaban de otros. Unos se enriquecían a raíz de otras personas. Entonces, ¿dónde está la justicia de Dios? ¿Dónde está en la esencia del pueblo el reflejar la justicia de Dios? ¿Dónde está la mirada compasiva que tiene Dios justamente frente a los necesitados? Y es eso lo que Dios está justamente condenando un poco, y hace estas preguntas, en donde simplemente demuestra que nadie puede escapar. Fíjense que hay una pregunta en el versículo 6 que dice: ¿se tocará la trompeta en la ciudad y no se alborotará el pueblo? No hará nada Jehová el Señor sin que revele su secreto. Dios no actúa, mis queridos hermanos, sin propósito. Él siempre anuncia lo que hará. Y así como el rugido de un león anuncia que algo va a pasar, también el mensaje de Amós estaba profetizando y advirtiendo que de parte de Dios vendría un juicio hacia su pueblo. Pero también hay un llamado al arrepentimiento. Ahora, continuamos con la lectura del versículo 9 hasta el 15 para poder comprender, por ejemplo, en esta sección, qué es lo que Dios justamente estaba reclamando del pueblo. Versículo 9 dice así: proclamad en los palacios de Asdod y en los palacios de la tierra de Egipto, y decid: reuníos sobre los montes de Samaria y ved las muchas opresiones en medio de ella y las violencias cometidas en su medio. No saben hacer lo recto, dice Jehová, atesorando rapiña y despojo en sus palacios. Por tanto, Jehová el Señor ha dicho así: un enemigo vendrá por todos lados de la tierra y derribará tu fortaleza y tus palacios serán saqueados. Así ha dicho Jehová: de la manera que el pastor libra de la boca del león 2 piernas a la punta de una oreja, y así escaparán los hijos de Israel que moran en Samaria, en el rincón de una cama y al lado de un lecho. Oíd y testificad contra la casa de Jacob, así ha dicho Jehová, Dios de los ejércitos, que el día que castigue las rebeliones de Israel, castigaré también los altares de Betel, y serán cortados los cuernos del altar y caerán a tierra, y heriré la casa de invierno con la casa de verano, y las casas de marfil perecerán, y muchas casas serán arruinadas, dice Jehová. Uno de los primeros pecados que se nombran aquí es la injusticia social y la violencia. Pareciera que estaríamos hablando de la actualidad. Y qué paradójico, mis queridos hermanos, y qué tremendo es ver que la palabra hoy día sigue siendo el espejo hacia nuestras vidas.
Porque en aquel momento ya sucedía lo que puede estar pasando en estos tiempos. No saben hacer lo recto. El pueblo de Dios no sabe hacer lo recto. Mis queridos hermanos, esto ya nos debe hacer examinarnos a nosotros hoy si estamos en la misma condición en la que se encontraba Israel. El pueblo se había acostumbrado tanto a la corrupción y al abuso de poder que no sabían hacer lo recto delante de Dios. Y eso sucedía en todo orden de cosas. Se enriquecían injustamente, acumulaban riquezas por medios opresivos, por medios violentos, y sus casas, que en este caso se nombran como fortalezas, era un símbolo de un lujo, ¿ya? Construido muchas veces a costa del sufrimiento de otros. Eso es lo que estaba pasando en el interior del pueblo. Otro pecado que se nombra aquí, o otra condición que Dios está condenando, es la religiosidad vacía. Y aquí hay un tremendo peligro, mis queridos hermanos, en la vida de un cristiano. Porque el versículo 14, por ejemplo, dice: el día que castigue las rebeliones de Israel, castigaré también los altares de Betel. ¿Qué es lo que sucedía, mis queridos hermanos? Que Betel era uno de los centros de culto de falsos cultos en el reinado del norte. Falsos cultos, ¿por qué? Porque estaban dirigidos justamente a otros dioses, tenían otras costumbres, no estaban justamente dirigidos hacia Dios. Aunque ofrecían sacrificios en aquel lugar, lo hacían en desobediencia a Dios, con ídolos, con sus propias reglas. Entonces, no era algo que agradara al Señor. Y este es un tremendo punto, mis queridos hermanos, porque el pecado que podemos ver aquí detrás de eso es una hipocresía religiosa. Aparentaban honrar a Dios, pero lo hacían con corazones rebeldes. Mis queridos hermanos, si se han dado cuenta, cuando hemos estudiado los profetas, no solamente a Amós, sino que también voy a citar a los anteriormente que ya hemos estudiado hasta acá, nos damos cuenta que la idolatría es algo tremendamente peligroso en la vida de un cristiano. Porque muchas veces centramos que la idolatría podría estar simplemente en una imagen. Llevamos la idolatría simplemente a eso, a una imagen. Lo llevamos justamente a otras religiones. Pero hoy día tenemos muchos ídolos modernos que son aún más peligrosos. Ídolos silenciosos que le quitan el lugar a Dios. Recordemos que un ídolo es toda cosa o persona que le quita el lugar a Dios. Eso es un ídolo, así de sencillo. Y si usted se comienza a analizar y ve qué es lo que hay en su vida que ocupe más tiempo de lo que usted invierte con Dios, ahí hay un ídolo. Ponga atención, analícelo, vea cuánto aporta a su vida, aporta a su relación con Dios. Si no es fructífero, está en peligro, mis queridos hermanos. Déjeme decirlo de esa manera. Y la apariencia religiosa es algo que hoy día no está lejano a nuestras vidas. El asistir a un culto regularmente. Quizás el participar en algún ministerio de la iglesia. A lo mejor en trabajar en alguna obra que haga la iglesia, en intentar de hacer alguna que otra cosa. Si su corazón está lejano a Dios, mis queridos hermanos, Dios
no quiere una religiosidad vacía, no quiere apariencia. Y Dios le está diciendo, y Dios está advirtiendo, que una apariencia religiosa es el camino equivocado, porque eso nos llevará al fracaso. Eso hará que justamente en la roca que tiene que fundar su relación con Dios no sea la roca, sino que equivocadamente la estaremos fundando sobre arena. Entonces, procuremos examinarnos en este punto. Procuremos examinarnos. Otro punto que Dios está, en este caso, llamando la atención es contra el orgullo y la confianza en las riquezas. El versículo 15 dice: heriré las casas de invierno con la casa de verano, las casas de marfil serán destruidas. Israel en ese entonces vivía con lujos. En algunos casos, no todos, porque había harta diferencia social. Pero algunos tenían lujos, y lujos innecesarios. Vemos que aquí nos muestra casas de verano, casas de invierno, casas de marfil, lo dice la palabra. Pero no quiero que se malentienda. No está mal que alguien lo pueda hacer. ¿Qué es lo que está mal? Cuando el corazón se enorgullece de eso. Cuando su vida comienza a ser autosuficiente. Eso hace que su corazón se endurezca. Eso lo hace insensible frente a la necesidad de quienes estén pasando situaciones complejas. Y es eso lo que está criticando Dios en este momento a Israel en este pasaje. Estaba criticando su corazón orgulloso, su autosuficiencia, el pensar que simplemente esto se trataba de acumular y acumular y acumular riquezas, mientras unos tenían gran cantidad de recursos, habían otros que simplemente no tenían ni siquiera para el pan. Pareciera que estuviéramos hablando de la sociedad del 2025. Otro punto: desoír las advertencias proféticas. Fíjense en lo que decía el versículo 7 y 8, que lo leímos al inicio. Porque no hará nada Jehová el Señor sin que revele su secreto a sus siervos los profetas. El león ha rugido, ¿quién no temerá? Dios ha advertido a su pueblo una y otra y otra y otra vez. Sin embargo, el pueblo de Dios ignora las advertencias una y otra y otra y otra vez, y con el tiempo endurece su corazón. Hoy nosotros tenemos la palabra de Dios. Hoy día hay ministros del Señor que nos guían. Hay predicadores, maestros, quienes se encargan de esta labor. Mis queridos hermanos, nosotros debemos estar atentos a lo que dice el Señor. Nosotros debemos estar atentos. Hay una palabra que ocupan mucho los jóvenes cuando estamos reunidos. Dicen, hay que estar atentos a las señales de Dios. Y es una tremenda realidad. Muchas veces a lo mejor nosotros no sabemos hacer la lectura de lo que sucede a diario. Tenemos nuestro corazón endurecidos y no somos sensibles a la voz del Espíritu Santo. Pero sí hay algo cierto en esta relación, y es que Dios jamás actúa sin antes advertir. Dios constantemente nos está levantando mensajes de advertencia, nos levanta barreras, nos levanta aquellos mensajes naranjos cuando hemos visto en una carretera que dice peligro en 1000 metros. Después viene otro mensaje que dice reduzca velocidad, peligro a 700 metros. Después dice otro mensaje,
peligro a 400 metros, y así. La palabra funciona muchas veces en favor de nosotros de esa manera, pero si nosotros insistimos en seguir en nuestra conducta, y si vuelvo a tomar el ejemplo que estaba dando, y yo no hago caso a la advertencia en una carretera que tiene tantos mensajes de peligro que me estaba diciendo que reduzca la velocidad, y si sigo a mi ritmo, lo más probable es que cuando me encuentre con el peligro no alcance a reaccionar. Las consecuencias de ese accidente simplemente las sabrá Dios. Asimismo en nuestras vidas. Lo que debemos entender, mis queridos hermanos, es que Dios no juzga arbitrariamente. Dios no trabaja simplemente de esa manera. Dios lo hace siempre con amor, y aún en medio de sus juicios siempre hay una oportunidad de arrepentimiento. Por lo tanto, debemos atender el mensaje del Señor. Vamos a pasar al capítulo 4, en donde hay otro mensaje de Amós, en donde estaba buscando una ilustración para poder graficar este capítulo y encontré lo siguiente. Dice una historia que un niño pequeño, para sorprender a su madre, hace una torta de barro. ¿Ya? Hace una torta de barro y le coloca unas piedritas y dice que es un pastel especial. Se lo decora y se lo lleva a su madre porque era su cumpleaños. La madre lo ve, sonríe simplemente, pero lo recibe con amor. Sabe que no puede comérselo, aunque el gesto es sincero en realidad, pero el pastel simplemente no sirve de nada. Ahora, imagine que eso mismo lo hace un adulto y lo presenta como orgullo. Insiste en que se lo coma, pero de nada sirve. Eso es lo que estaba haciendo el pueblo en esta ocasión. Y vamos a leer los primeros 5 versículos del capítulo 4, que dice así: Oíd estas palabras, vacas de Basán, que estáis en el monte de Samaria, que oprimís a los pobres y quebrantáis a los menesterosos, que decid a vuestros señores, traed y beberemos. Jehová el Señor juró por su santidad: he aquí, vienen sobre vosotros días en que os llevarán con ganchos y a vuestros descendientes con anzuelos de pescador, y saldréis por las brechas una tras otra y seréis echada del palacio, dice Jehová. Id a Betel y prevaricad, aumentad en Gilgal la rebelión, y traed de mañana vuestros sacrificios y vuestros diezmos cada 3 días, y ofrecer sacrificios de alabanza con pan leudado, proclamad, publicad ofrendas voluntarias, pues que así lo queréis, hijos de Israel, dice Jehová el Señor. Primero, la palabra muchas veces tiene algunos aspectos que de repente nos pueden parecer violentos. Porque cuando está hablando, oíd estas palabras, vacas de Basán, fíjense que se está refiriendo a personas. Ahora, esto está lejos de ser un insulto. Esto está lejos de ser un mensaje que esté justamente buscando un insulto hacia otra persona, sino que es una imagen de lujo. Porque Basán era un lugar, era una tierra muy fértil, ¿ya? Había bastante pasto. Entonces las vacas de ese lugar eran conocidas justamente por su peso. Entonces eso hacía justamente que era un sinónimo de estar bien alimentados, ¿ya? Y en este caso se está refiriendo
a las mujeres que estaban en aquel lugar. ¿Por qué? Porque eran parte de la élite. Era parte, justamente se está refiriendo a aquellas personas que estaban viviendo en la élite. Pero sin embargo, el versículo 1 nos muestra que habla justamente sobre oprimir a los pobres, quebrantar a los menesterosos. Era una vida en opulencia mientras oprimían a los pobres. ¿Para qué? Para sus propios placeres, para sus propios deleites, y no se preocupaban de la justicia, no se preocupaban de la equidad, no se preocupaban que las cosas estuvieran bajo los márgenes de Dios. Estas personas eran influyentes en la alta sociedad, pero sin embargo eran indiferentes hacia el sufrimiento de los demás. Un principio que podemos encontrar aquí, mis queridos hermanos, es que cuando el corazón se llena de egoísmo y de comodidad, se endurece ante la necesidad del prójimo. Y nosotros tenemos que tener en consideración, porque Dios está observando el corazón de su pueblo, y de esa misma manera Dios ve nuestro corazón, ve cuáles son nuestras intenciones, ve qué es lo que nosotros pensamos, cómo nos movemos, cómo ocupamos nuestra influencia, cómo ocupamos nuestros recursos. Entonces, mis queridos hermanos, entendamos que nosotros, al ser elegidos por Dios, tenemos también una responsabilidad que cumplir. Por eso hoy la palabra, en estos dos capítulos, funciona más hoy día como un espejo para nuestras vidas, para que nosotros hoy nos podamos analizar. Hay también una advertencia de un juicio severo, porque Dios, fíjese que ocupa la expresión, dice: Jehová el Señor juró por su santidad. Entonces, esto nos indica la seriedad del tema, nos indica que realmente a Dios le importa. Además, explica que cuando les toque el momento del juicio, serán llevadas con ganchos y anzuelos. Esto es sinónimo, mis queridos hermanos, y una imagen de lo que sería el cautiverio y la humillación. Porque a estas personas, así como hoy día estaban viviendo en la élite, cuando les tocara vivir el juicio de Dios, les tocaría vivir en lugares muy pobres, quizás compartiendo techo con prostitutas y ladrones, a la gente que justamente ellos menospreciaban y despreciaban. La opresión y la arrogancia traen consecuencias, y eso nosotros debemos tenerlo en consideración. Dios no se queda callado ante la injusticia. Esto no fue en el pasado y tampoco dejará de ser en el presente y en un futuro. Dios se encarga justamente de ser un Dios justo conforme a su palabra. Ahora, nuevamente encontramos un punto de que Dios denuncia la hipocresía religiosa del pueblo. ¿Por qué? Porque le dice: vayan a Betel, ya lo explicamos, y pequen más, traigan más ofrendas. Ahora, esto no es porque Dios aprobara justamente lo que ellos estaban haciendo, que era una adoración vacía. Como les decía, Betel y en este caso Gilgal eran centros de cultos idolátricos. Entonces el pueblo comenzaba a tener otra, ¿cómo se llama? Comenzó a tener otras actitudes frente justamente a todo lo que eran ritos
y religiosos que estaban regulados por la palabra, que Dios había indicado cómo se hacían, pero sin embargo el pueblo lo estaba haciendo de una manera en que como les parecía y que es lo que querían mostrar a través de sus ofrendas y sus diezmos, que lo vamos a ver a continuación. Ellos lo que querían mostrar era opulencia, querían mostrar su poderío económico, querían demostrar a través de estos actos de que eran autosuficientes. Y como les decía, Dios, observando la intención del corazón, era algo que criticaba: la hipocresía religiosa. Ellos querían aparentar devoción mientras vivían en pecado y en desobediencia. Nuevamente, mis queridos hermanos, Dios no quiere de nosotros una religión de apariencia. Hoy día nosotros podemos ofrendar, podemos cantar, podemos servir, pero si nuestro corazón sigue lejos de Dios, como se lo decía hace un rato, nuestra adoración es falsa. Nos guste o no nos guste, mis queridos hermanos, esto es así. Dios no tiene medios tintes. Dios no deja cosas simplemente. Para Dios simplemente hay una sola forma en la que Él plantea lo que esté fuera de Él ya es algo contrario a lo que Él nos habla. El versículo 4 y versículo 5 nos habla que el pueblo ofrecía sacrificios, como lo estábamos hablando, diezmo, alabanza, pero todo lo hacían con un corazón lejano a Dios. Por lo tanto, nuevamente, el llamado, mis queridos hermanos, es a tener en consideración qué es lo que hay en nuestro corazón. Vamos a leer del versículo 6 en adelante. Dice: os hice estar a diente limpio de todas vuestras ciudades y hubo falta de pan en todos vuestros pueblos. Mas no volvisteis a mí, dice Jehová. También os detuve la lluvia 3 meses antes de la siega, e hice llover sobre una ciudad y sobre otra ciudad, y no hice llover. Sobre una parte llovió, y la otra parte sobre la cual no llovió se secó. Y venían 2 o 3 ciudades a una ciudad para beber agua, y no se saciaban con todo. No os volvisteis a mí, dice Jehová. Os herí con viento solano, con oruga. La langosta devoró vuestros muchos huertos, vuestras viñas, vuestros higuerales y vuestros olivares, pero nunca os volvisteis a mí, dice Jehová. Envié contra vosotros mortandad, tal como en Egipto. Maté a espada a vuestros jóvenes, con cautiverio de vuestros caballos, e hice subir el hedor de vuestros campamentos hasta vuestras narices. Mas no os volvisteis a mí, dice Jehová. Os trastorné como cuando Dios trastornó a Sodoma y a Gomorra, y fuisteis como tizón escapado del fuego, mas no os volvisteis a mí, dice Jehová. Por tanto, de esta manera te haré a ti, oh Israel, y porque te he de hacer esto, prepárate para venir al encuentro con tu Dios, oh Israel, porque aquí el que forma los montes, el que crea el viento y anuncia al hombre su pensamiento, el que hace de las tinieblas mañana y pasa sobre las alturas de la tierra, Jehová de los ejércitos es su nombre. Dios había ya emitido juicios anteriores. El pueblo sabía que estas cosas podían venir de parte del Señor, porque era un pueblo que había visto las proezas del Señor, había visto cómo Dios lo había librado del cautiverio en Egipto, cómo envió Dios plagas justamente hasta que el pueblo pudiera salir del cautiverio. Por lo tanto, Dios nombra los juicios que ya había emitido contra el pueblo
Pero el pueblo seguía con un corazón endurecido. No entendía, y es difícil de repente comprender cómo un pueblo que sabe cómo actúa Dios, un pueblo que en su ADN y en sus historias estaba justamente la mano poderosa de Dios, un Dios que sustentó en el desierto, un Dios que abrió mares, un Dios que entregó su ley, un Dios que otorgó tierra prometida, un Dios que cumplió cada una de sus promesas. Pero sin embargo, el pueblo endurecía y endurecía y seguía endureciendo su corazón. He aquí el que forma los montes y crea el viento. Anuncia al hombre su pensamiento, el que hace de las tinieblas mañana y pasa sobre las alturas de la tierra. El creador de todo es el que le estaba hablando. Y es el mismo que nos habla hoy a nuestras vidas. Jehová de los ejércitos es su nombre. Fíjense, mis queridos hermanos, que Dios no se queda en silencio cuando su pueblo se desvía. Él llama, advierte, corrige, pero también espera una respuesta. Israel tenía el privilegio de ser el pueblo escogido, pero con privilegio viene la responsabilidad. Dios les recuerda a través de Amós al pueblo quiénes son, lo que han hecho y hacia dónde van a ir si es que no cambian. El rugido del león ha sonado. La advertencia está dada. Ahora es momento simplemente de responder. En nuestras vidas, mis queridos hermanos, si nosotros nos encontramos en esta condición, ¿seguiremos en una religión vacía si es que es nuestra condición? ¿En una vida llena de orgullo? ¿En una vida quizá de injusticia, de desobediencia? ¿O vamos a escuchar la voz del Señor como este rugido del león? ¿Saben que hay algo que nosotros tenemos que tener en consideración? Es que el Señor hoy día no busca solo palabras, no busca rituales, no busca apariencias, no busca que nosotros nos comprometamos con Dios, con promesas que no vamos a cumplir, que es algo tremendo. Lo que Dios busca en este tiempo, mis queridos hermanos, son corazones rendidos, vidas transformadas, una fe que se demuestre con justicia y verdad, una identidad que refleje el amor de Dios, el corazón de Cristo. Eso es lo que busca Dios en nosotros. Por lo tanto, mis queridos hermanos, nosotros revisemos nuestra relación con Dios. Hoy que tenemos la oportunidad, analicemos nuestra relación con Dios. Practiquemos la justicia y la misericordia, mis queridos hermanos, en nuestro entorno. No seamos como Israel. Fijémonos en cómo tratamos a los demás. Veamos si con nuestros recursos podemos bendecir a alguien, mis queridos hermanos. Analicémonos si nosotros realmente estamos siendo justos según la voluntad de Dios. Arrepintámonos de los pecados ocultos y volvámonos al Señor. Mis queridos hermanos, por más que pensemos que podemos pasar desapercibido en algo, si es que tenemos el pensamiento de que Dios hay algo que nosotros le podemos ocultar, créame que está completamente equivocado. Porque así como lo vimos con el pueblo de Israel, que mientras ellos seguían en su pecado, seguían ofrendando, pensando que de esa manera lo estaban haciendo bien, vemos que un pueblo y un corazón que no hay arrepentimiento está completamente lejano a lo que Dios quiere.
No esperemos el juicio para reaccionar. Esa es la verdad de las cosas. Otro punto. No callemos lo que Dios muestra. Amós, siendo un humilde pastor de Tecoa, siendo un humilde agricultor, sin gran preparación, pero con un corazón dispuesto, habló con valentía. Y de esa misma manera, Dios muchas veces quiere usar nuestra vida para poder advertir, animar y hablar la verdad del Señor a otros. En una sociedad que cada vez está siendo más injusta, en una sociedad que cada vez está más desorientada, en una sociedad que cada vez está marchando hacia un camino sin retorno. Hoy día nosotros debemos ser una voz profética en nuestra generación. Debemos ser firmes, pero con amor, claros, pero con humildad. No olvidemos que la palabra es nuestra guía. Así que, mis queridos hermanos y hermanas, le invito a que podamos reflexionar en nuestros hogares, en nuestras casas, en nuestros tiempos devocionales, que examinemos nuestro corazón. Tomemos un tiempo a solas con Dios, conversemos con Dios, preguntémosle cada uno en sus oraciones. Pregúntenle qué es lo que necesitamos cambiar en este tiempo. Y sin duda alguna Dios le va a responder a través de sus palabras, a través de una predicación, a través de un mensaje. Así que le invito a que podamos orar en conjunto, que me acompañe, que cierre sus ojos para poder dar término al estudio del día de hoy. Padre nuestro que estás en los cielos, Dios amado, voy delante de tu presencia, Señor. Te doy gracias, Padre Santo, por este momento en el que tú, Señor, hablas a nuestras vidas, Señor. En el que tú, Padre Celestial, a través de estos 2 capítulos que hemos leído, Señor, tú nos llamas a examinarnos, Señor, a examinar nuestras vidas, a examinar nuestros corazones, Señor. Y nos haces un llamado, Padre Celestial, a reflejarte, Señor, en nuestras vidas. Padre Celestial, yo te pido que tu Espíritu Santo nos guíe a cada uno de nosotros, Señor. Que nos puedas iluminar, Señor, en aquellas cosas que estamos equivocados. Que nos puedas iluminar, Señor, y mostrar aquellas cosas que pensamos que estamos haciendo bien, Señor. Padre Celestial, pero que podamos reaccionar a tiempo, Señor. Que no caigamos, Señor, en estos errores de tener una religiosidad vacía, Señor. De simplemente hoy día tener rutinas religiosas, Señor. Sino que podamos tener corazones, Señor, que ardan, Señor, por ti, Padre Celestial. Por amor, por gratitud, Señor, y por lo que tú has hecho en nuestras vidas, Señor. Que nuestras vidas, Señor, puedan ser de reflejos a otros, Padre Celestial, para que te puedan conocer. Ese, Señor, debería ser el corazón de cada uno de nosotros y en conjunto, Padre Celestial, como iglesia. Señor, pedimos tu bendición en el nombre de Jesús. Amén.